Nos sentimos agradecidos a nuestro Padre Celestial porque nos da otra vez la oportunidad de salir al aire. Mi nombre es John Lopera y me acompaña el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa muy importante. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial en nuestro medio a través de una palabra de oración. Oremos. Nuestro Padre que moras en el cielo, Señor, en esta hora agradecemos la oportunidad que usted nos da de llevar su palabra a través de este medio radial. Amén. Señor, imploramos Santo Espíritu que esté con nosotros, Señor eterno, y también que esté con esos amigos oyentes que están esperando su palabra, Padre. Una bendición de parte suya. En el nombre bendito de Jesús, que intercede por nosotros, oramos. Amén. Amén. Una vez más queremos agradecerles, amigos oyentes, por su fiel sintonía. Le damos la bienvenida a este programa radial. Esperamos de que sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Gracias por permitirnos entrar una vez más a sus hogares o donde quiera que nos estén sintonizando en estos momentos, sea por internet o por algún otro medio. Queremos dejarles saber que usted se puede contactar con nosotros. Daremos nuestros puntos de contacto casi al final del programa, así que esté pendiente, por favor. Como siempre lo hacemos a través de este programa, vamos a hablar de salud y temperancia. Salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano, cuerpo, mente y espíritu. Y temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, tabaco y drogas. Bien, hermano John, vamos a continuar con los consejos de salud para la familia, con la parte número 2 de la combinación de los alimentos, que es muy importante. No importa qué saludable uno coma, debemos saberlo combinar para que hagan el mejor trabajo en nuestro cuerpo. Amén, así es. Pero vamos a poner la palabra de Dios por delante. Primeramente, Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31 nos dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y como mencionamos, que aunque estemos alimentándonos de una manera bien saludable, que pensemos, necesitamos también saber cuáles son los alimentos que nunca deben ser combinados, hermano John. Amigos oyentes, combinar bien los alimentos no solo nos permite mejorar la digestión, sino también asimilar mejor los nutrientes de dichos alimentos. Vamos entonces, hermano Frank, a hablar acerca de las pautas para combinar los alimentos de forma correcta. Número 1, solo comer cuando se tiene hambre. Muy importante ese punto. La gran mayoría de las personas no lo toman en cuenta. El cuerpo está preparado para indicarnos qué debemos hacer en cada situación orgánica, como ir, por ejemplo, cuando tenemos que ir al baño o a orinar o a comer, etc. Cuando necesita alimento, nos referimos al cuerpo humano, nos avisa con la sensación de hambre y es entonces cuando le debemos aportar nutrientes. Si no nos pide, es porque aún está procesando y asimilando los alimentos de la última comida. Comer, amigos oyentes, cuando no se tiene hambre, congestiona, oigan bien, el sistema digestivo y el proceso natural de depuración del cuerpo se ve alterado. Y muy importante también, amigos oyentes, es comer un solo alimento concentrado a la vez. Los alimentos concentrados son los que no contienen prácticamente agua, como los almidones y las proteínas. Los alimentos no concentrados son los que contienen un tanto por ciento elevado de agua, como son la fruta madura y los vegetales sin almidón. Y así facilitan la digestión y ahorrar energía. Es muy recomendable incluir un solo tipo de alimento concentrado solamente en el plato, hermano John. Es muy importante también otro punto que debemos de considerar, hermano Frank. Otra pauta importantísima es no mezclar proteínas y almidones. Aquí es cuando se rompen los esquemas. Para entenderlo mejor, debemos mirar cómo se digieren estos dos tipos de alimentos. Las proteínas necesitan un ambiente ácido formado por ácido clorhídrico y las enzimas llamadas proteasas
Por otro lado, los almidones se digieren en un ambiente alcalino y con la presencia de enzimas amilasas. Y si tomamos estos dos alimentos al tiempo, los jugos ácidos y los jugos alcalinos liberados se neutralizan entre sí, y eso hará que el cuerpo deba invertir horas y horas y muchas energías para dirigir. Y nosotros nos sentimos más cansados. Cuando más pasan estos alimentos dentro del estómago, en alta temperatura, por ejemplo, una de 300 grados centígrados, 37, más probabilidad hay que se produzcan residuos tóxicos. El cuerpo no podrá absorber ni aprovechar del todo los nutrientes del alimento, y nosotros tendremos gases y las barrigas hinchadas. Eso lo vemos muy común, hermano John. Así es. Los vegetales sin almidón se pueden mezclar con todo. O sea, este grupo combina prácticamente con todo el resto, a excepción de la fruta, que solo se puede mezclar con los vegetales de hoja verde, ya que requieren el mismo tiempo de digestión. Muchas personas, hermano Frank, comen fruta con las comidas, y esto no es recomendable, porque esto va a causar una mezcla que, como usted lo mencionó, va a producir residuos tóxicos en el cuerpo, y van a venir muchos malestares. Por eso mucha gente sufre de malestares estomacales, de acidez y de un sinnúmero de malestares. Pero con el favor del Señor vamos a seguir abundando en cuanto a este tema en nuestro próximo programa, con la ayuda del Señor. Bien, hasta aquí los minutos de salud. Esperamos que sean de mucha bendición para cada uno de ustedes, amigos oyentes. Hermano John, sin más preámbulo, vamos a entrar a lo que es el tema para hoy, una serie nueva que vamos a empezar, que la hemos titulado El conflicto inminente. Un título un poquito alarmante, hermano John, pero sin duda algunas, el mundo, de la manera que vamos a un conflicto que vamos a ver, especialmente el mundo cristiano. Hoy solamente vamos a poner la base de esta serie, y vamos a ver en qué nos referimos exactamente en este conflicto que se va a acercar, querámoslos o no, hermanos amigos oyentes. Parte número 1. Y vamos a empezar citando el Salmo 119, versículo 126, que dice: tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Ese es el gran problema, hermano Frank, que está ocurriendo en el mundo hoy. Pero tanto los gobernantes políticos y los gobernantes religiosos de esta tierra no quieren ver cuál es la raíz del problema. Como mencionábamos en otras ocasiones, cuando alguien quiere deshacerse de una maleza que está creciendo tal vez en el jardín de su casa, no es solamente cortarle las hojas, amigos oyentes, porque esa maleza a los pocos días va a volver a crecer y a reproducirse. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Hay que arrancarla de raíz. Y el problema, hermano Frank, amigos oyentes, por eso nos hemos dado a la tarea de hablar de este importantísimo tema, que el mundo cristiano hoy por hoy no quiere hablar de él, hermano Frank. El conflicto inminente. Y es un tema bíblico, hermano John, porque desde el origen de la gran controversia en el cielo, que eso está en la Biblia, siempre fue el propósito de Satanás, que ha consistido en destruir la ley de Dios. Y para realizarlo se rebeló contra el Creador, y aunque expulsado del cielo, como dice Apocalipsis, continuó la misma lucha en la tierra. Así es. Y lo que está haciendo hoy en día es engañando a los hombres para introducirlo luego a transgredir lo que es la ley de Dios, tal como fue el objeto que persiguió sin cegar, hermano John, sin cejar. Es muy importante, hermano Fran, lo que usted acaba de mencionar, porque es precisamente por eso es que el mundo está ahora en las condiciones que está. Las personas están preguntando qué está pasando en el mundo con todo lo que hemos visto en los días pasados, hermano Fran, desastres naturales, huracanes, terremotos, inundaciones. Y las personas dicen qué está sucediendo, pero no saben que la raíz de estos males que está sufriendo hoy la humanidad, no solo en este país de Norteamérica, sino en otros países del mundo, es precisamente el olvido, el rechazo
de la ley moral de Dios. Sea esto conseguido haciendo a un lado toda la ley o descuidando uno de sus preceptos. El resultado va a ser finalmente el mismo, porque muchos que dicen ser cristianos aceptan parte de esa ley de Dios. ¿Sí o no, hermano Frank? Pero hay otros que son impíos, o sea, pecadores, que rechazan completamente la ley de Dios. Pero los que son supuestamente que dicen ser cristianos, aceptan algunos preceptos de esa ley, pero rechazan otros. Pero el resultado es siempre el mismo. En el que peca en un solo punto manifiesta menosprecio por toda la ley, amigos oyentes, si ustedes no lo sabían. Su influencia y su ejemplo están del lado de la transgresión y viene a ser culpado de todos los puntos de la ley, de acuerdo al libro de Santiago capítulo 2 y el versículo 10. Pero empecemos, hermano Frank, por el principio, como usted lo acaba de mencionar. Vamos a sentar una base bíblica. ¿Dónde comenzó esa controversia y a dónde esa controversia fue traída prácticamente? Bueno, si vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 y 9, nos dice lo siguiente: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que, hermano Fran, podemos darnos cuenta, basado en estos textos que acabamos de leer, Apocalipsis 12 del 7 al 9, podemos ver el principio de la gran controversia. Pero esa gran controversia, como muchos creen, no comenzó en esta tierra. ¿Comenzó dónde? En el cielo, amigos oyentes, porque las personas a veces creen, hermano Frank, que el pecado comenzó en esta tierra cuando nuestros primeros padres desobedecieron a Dios. No es así, el pecado comenzó en el cielo, entre el gobierno de Dios y el gobierno de Satanás, amigos oyentes. ¿Y basado en qué ha girado esta controversia? Bien, es muy importante que ustedes tomen nota de lo que nosotros estamos diciendo, porque los ángeles que nunca se unieron a la rebelión de Satanás, o sea, los ángeles de Dios allá en el cielo, se deleitan en hacer la voluntad de Jehová, el Creador, y se mantuvieron fieles a su gobierno, porque recuerden que acabamos de leer en Apocalipsis 12, versículo 7, que la batalla que comenzó en el cielo fue entre Miguel y sus ángeles, o sea, Cristo es Miguel, y el dragón y sus ángeles, hermano Fran. Habían dos bandos: los ángeles fieles a Dios, que se mantuvieron fieles al gobierno de Dios, y los ángeles que eran parte de esa hueste celestial en el principio, pero que se unieron a la rebelión de Satanás. Vamos a ver qué nos dice el libro de los Salmos. Preste mucha atención. Salmo 103, los versículos del 19 hasta el 21, nos dicen: Jehová estableció en los cielos su trono. Oigan bien, en el cielo Dios tiene su trono y su reino domina sobre todos. O sea, hermano Frank, que Dios tiene un gobierno, ¿estamos de acuerdo? Un reino, un gobierno. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, dice el versículo 20, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Escuchen bien el lenguaje bíblico, ahí habla de precepto. Bendecid a Jehová, dice el versículo 21, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Hay una frase interesante, hermano John, aquí donde dice que esos ángeles estaban obedeciendo la voz de sus preceptos. Y la palabra precepto en hebreo es davar, que significa ley, mandamiento, mandar, mandato, mensaje, orden, palabra y precepto. Eso está en el diccionario hebreo Strong, números 1697, en la página 28. O sea, la palabra hebrea para precepto tiene relación con la ley de Dios y los mandamientos del Señor. Así es, amigos oyentes. Ahí podemos darnos cuenta que cuando Satanás se levanta en contra del gobierno de Dios,
obviamente se está levantando en contra de esa ley que es la base de su gobierno. Hermano Fran, ¿podemos vivir en un gobierno aquí en esta tierra sin leyes? ¿Qué usted cree? Imposible. Si pudiésemos vivir en un país sin leyes, eso se convertiría entonces en una anarquía. Pero el libro de los Salmos, el Salmo 89, el versículo 14, nos habla acerca de ese trono. Dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono, o sea, la base de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. O sea, hermano Fran, ya nosotros lo hemos dicho muchas veces en programas anteriores, que cuando la Biblia habla de justicia, está relacionado con la ley moral de Dios. Todos tus mandamientos son justicia, dice el salmista David en el Salmo 119 y el versículo 172. O sea, la Biblia nos está diciendo claramente que la base del trono de Dios o del gobierno de Dios es su ley moral. Y es precisamente, hermano Frank, que Satanás se levantó en contra de esa ley en el principio. Es por eso vemos hoy cómo está el mundo, porque Satanás siempre ha odiado esos 10 preceptos y ha hecho que el mundo en general se rebele en contra de esa ley moral. Por eso vemos hoy tanta delincuencia, tantos robos, tantos terremotos, huracanes, en fin, hermano Fran, por eso vemos una sociedad derramadora de sangre, una sociedad inestable, insegura, criminalidad por todas partes, donde quiera que vamos. ¿Qué sucede como producto de eso? Desobediencia a la ley de Dios, y es el objetivo de Satanás, siempre lo ha sido desde el principio, sembrar en el hombre la desobediencia en contra de esa ley moral de Dios, que es la base de su trono. Por eso esos ángeles que no cayeron, como decía el Salmo 103, que fue leído, esos ángeles se deleitan en obedecer la voz de su precepto, o sea, de la ley moral de Dios. Y un punto muy importante, hermano John, que cuando hablamos de la ley de Dios, como leímos en Santiago capítulo 2, versículo 10, que al no guardar uno de los 10, ya se hace culpable de los 10. Así es. No dice, vamos a repetir el versículo, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofende en un punto, sea el cuarto, sea el quinto, el sexto, se hace culpable de todos. Quizá, como usted dijo, muchos cristianos hoy en día no roban, no matan, no cometen adulterio, pero quizás no están guardando, por ejemplo, el día de reposo y otra cosa que tiene que ver con el cuarto mandamiento. El verdadero día de reposo, hermano Frank, que es el sábado, no el domingo, amigos oyentes, porque ese día nunca fue escogido por Dios para ser el verdadero día de reposo. Éxodo capítulo 20, de los versículos 8 al 11, nos hablan de ese cuarto mandamiento. Ese cuarto mandamiento, hermano Frank, que el mundo secular desconoce. Pero el mundo cristiano, el así llamado mundo cristiano, hoy está rechazando, está poniendo a un lado. Y Santiago dice que cualquiera que ofende, aunque fuera un punto de la ley, se hace culpable de todos los mandamientos. Y en los programas futuros, amigos oyentes, no se lo pierdan, vamos a ver cómo ese mandamiento va a tener que ver mucho con el conflicto. No nos vamos a adelantar todavía, pero le prometemos que vamos a traer esos programas que tienen que ver con ese asunto. Satanás fue el primer rebelde, hermano John. Se rebeló en contra del gobierno de Dios, como usted mencionó, en el cielo, y desde su caída ha querido hacer creer a la raza humana que la ley de Dios es injusta y ha traído su rebelión en la tierra. Usted está acusando el carácter de Dios. Así es. Es por eso que vemos un mundo cada vez más hundiéndose en el pecado, porque el Espíritu de Dios, hermano John, se está retirando de la tierra porque no tiene que ver nada, no quiere ver nada con el pecado y la maldad que hay hoy en día, hermano John. Exactamente. En la depravación y en la injusticia. O sea, el ser humano no quiere saber de Dios, hermano Fran. Usted invita a una persona a la iglesia, por ejemplo. Yo sé que a usted le ha sucedido eso, me sucede a mí constantemente. Invitamos a las personas a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. ¿Qué le dicen las personas a usted o a mí? No tengo tiempo, no puedo, tal vez la próxima semana, en otra ocasión. Pero cuando usted los invita, digamos, a un parque de pelota o a un estadio de fútbol o a un club nocturno, hermano Frank, esos lugares están siempre llenos, abarrotados. La fila de personas cruzando las calles para entrar a un estadio de pelota o de fútbol son inmensas. ¿Por qué? Porque los hombres, como dice el apóstol Pablo, amadores de los deleites más que de Dios. Por eso es que el mundo está en estas condiciones, porque el mundo le ha dado la espalda a Dios. Y eso es lo que no quieren ver los gobernantes de este país
y de otros países. En otras palabras, el ser humano está siendo dirigido por Satanás, hermano John. Así es. Así como la controversia empezó en el cielo con la rebelión de Satanás contra el gobierno y la ley de Dios, así terminará la gran controversia en esta tierra. El ser humano, dirigido por Satanás, y nos referimos a dirigentes religiosos, hermano John, gobernantes, presidentes, reyes, se levantará en contra de la ley moral de Dios, que es la base de todo gobierno terrenal y la base de la felicidad del ser humano. Muy importante. Hermano John, esto está clarito, ¿no? En el cielo todavía se guarda la ley de Dios y viven sin ningún problema. Amén, así es. Yo sé por eso es importante, estamos trayendo este programa en esta hora, hermano Fran, porque tenemos que llegar a la raíz del problema que está ocurriendo en el mundo hoy. Porque estamos viendo todas estas desgracias, todas estas tragedias, todo lo que está sucediendo hoy en las noticias en el mundo ahora mismo, precisamente porque el mundo le ha dado la espalda a la ley de Dios. Pero hacemos una pregunta: ¿cuál es el propósito de Satanás en la degradación de la ley de Dios? Mire qué importante el versículo que vamos a compartir con ustedes, contenido en el libro de Romanos, el capítulo 3 y el versículo 20. Ya que por las obras de la ley, dijo Pablo, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley, oigan bien, es el conocimiento del pecado. O sea, hermano Fran, yo no sé si las personas que nos están escuchando en esta hora entienden este versículo bíblico, especialmente la segunda parte. Dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, la ley de Dios es como un espejo. Nos muestra el pecado en nuestras vidas. Y es por eso que Satanás ha querido hacer creer al mundo que no hay necesidad de guardar la ley. ¿Por qué, amigos oyentes? Porque Satanás quiere que ustedes, y tal vez nosotros también, si se lo permitimos, quiere que nosotros sigamos viviendo en rebelión y en pecado. Y que no veamos nuestra condición pecaminosa. Exactamente, porque el único espejo moral que puede mostrarnos, como usted lo acaba de mencionar, nuestra condición pecaminosa es la ley de Dios. Y Satanás le ha hecho creer al mundo de que no hay necesidad de obedecer la ley de Dios. O sea, quiere que el mundo allá afuera, el mundo que nos está escuchando en esta hora, desconozca cada uno de esos 10 principios de esa ley moral, hermano Frank. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que el que está viviendo en rebelión con Dios, o el que está viviendo una vida de pecado, jamás entrará al reino de los cielos. Y el engaño, hermano John, que se escucha muy hoy en día es que no hay que guardar la ley, que Dios es tan misericordioso y amante que salvará en el fin de todo a todo ser humano, no importa que sea obediente o desobediente a los 10 mandamientos. Esa es una artimaña de Satanás. Eso es Satanás le ha hecho creer eso al mundo, hermano Fran, de que Dios es un Dios demasiado misericordioso para castigar a los impíos en el tiempo del fin. Y fue precisamente el pecado, hermano Fran, lo que ha traído tanta desgracia en este mundo. Pecado, amigos oyentes, ya lo hemos dicho muchas veces, es transgresión de la ley de Dios, de acuerdo a 1 Juan 3:4. Y la Biblia enseña categóricamente que ningún transgresor, lo vamos a ver a continuación, preste mucha atención, ningún transgresor de la ley moral de Dios entrará algún día al reino de los cielos, hermano Fran. Vamos a compartir algunos de los versículos que tenemos para beneficio de las personas que nos están escuchando. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 nos dice, ¿no sabéis que lo injustos, lo que no están viviendo una vida de justicia o obediencia, no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, el 7º mandamiento, ahí está, ni los idólatras, ahí está el 1er mandamiento y el 2º, ni los adúlteros, el 7º mandamiento de nuevo, ni los afeminados y los que se echan con varones. O sea, hermano Fran, que este grupo que menciona Pablo en 1 Corintios 6:9, es una pequeña lista, vamos a ver algunos otros textos más. Ninguno de ellos, y muchos de estos son violadores de la ley de Dios, van a entrar al reino de los cielos. Lo dice claramente la Biblia, no lo decimos nosotros, amigos oyentes. No queremos que esto suene un poquito fuerte, hermano Frank, o carente de amor por las personas que nos están escuchando. Al contrario, es precisamente por amor a las personas que nos están escuchando en esta hora es que nosotros estamos haciendo estos programas. Porque la Biblia dice claramente que ningún transgresor de la ley de Dios va a entrar algún día al reino de los cielos.
Y Satanás conoce estos textos bíblicos, hermano Fran. Por eso él se ha empeñado en hacer que el mundo desobedezca esta ley moral. Efesios capítulo 5, versículo 5, noten lo que dice. Porque sabéis esto, dijo Pablo, que ningún fornicario, oigan bien, ahí está el séptimo mandamiento, o inmundo o avaro, que es idólatra, segundo mandamiento, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6 nos dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, como es la fornicación, la impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas con las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Así que es claro lo que dice la palabra de Dios, hermano Fran. La Biblia dice claramente que la ira de Dios caerá sobre los desobedientes, amigos oyentes. O sea, los desobedientes de su ley en este tiempo del fin, o en el tiempo del fin. Pero Satanás le ha hecho creer a la mayoría de los profesos cristianos, o a la mayoría de los seres humanos, que Dios es solo misericordia y que no tomará en cuenta sus pecados. Pero estamos leyendo en la Biblia, hermano Frank, todo lo contrario. ¿Quién tiene más amor, hermano Frank? ¿Nosotros que le estamos diciendo a las personas el destino que van a correr si siguen viviendo una vida de pecado, o aquellos que no dicen nada? ¿Qué usted cree, hermano Frank? Bueno, ¿cuál es la ira de Dios que será derramada sobre todos los desobedientes? Amigos oyentes, estamos hablando en un futuro, o sea, hoy usted puede arrepentirse igual que nosotros y poder vivir una vida de obediencia a los 10 mandamientos. Amén. Pero dice aquí que será derramada si seguimos en los pecados. Dice Apocalipsis capítulo 15, versículos 5 y 7. Después de estas cosas miré y aquí fue abierto en el cielo del templo el tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cinto de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llena de la ira de Dios. Hermano John, muchos dicen, bueno, Dios es amor, Él no se aira. Aquí me está hablando que hay una ira que se va a hacer justicia, hermano John. O sea que la ira de Dios está contenida ¿en qué, hermano Frank? En las 7 postreras plagas. Y termina el versículo, que vive por los siglos de los siglos. Como usted dijo, la ira de Dios son las 7 postreras plagas que caerán sobre todos aquellos que desobedecieron la ley moral de Dios. Hermanos, amigos y oyentes que nos están escuchando en esta hora, si nosotros no tuviésemos amor por cada uno de ustedes, nosotros no estuviésemos presentando este programa ni estuviésemos leyendo estos textos. ¿Por qué queremos que ustedes entiendan estas grandes verdades? Porque la ira de Dios va a caer sobre los impenitentes en el tiempo del fin, por aquellos que insistieron seguir violando la ley moral de Dios. Y es por eso que estamos trayendo estos programas, precisamente por amor, para que ustedes y nosotros seamos fieles al Señor, obedezcamos sus mandamientos, para que esa ira de Dios no caiga sobre nosotros en el tiempo del fin, hermano Frank. Tenemos que regresar a la obediencia. Sigamos abundando en cuanto a la pregunta que hicimos, ¿cuál es la ira de Dios que será derramada sobre todos los desobedientes? Bien, vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 21:8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, ahí está el 6º mandamiento, hermanos. Dice claramente los homicidas. Hay un mandamiento, el número 6, que dice, no matarás. Los fornicarios, ahí está el 7º mandamiento. Y hechiceros, los idólatras, ahí está el 1º y el 2º mandamientos. Y todos los mentirosos, oigan bien, dice, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amigos oyentes, el futuro de los impíos, hermano Fran, no es muy alentador. Dice claramente la Biblia, no lo estamos inventando nosotros, que los violadores de la ley de Dios en el tiempo del fin van a recibir o van a ser lanzados en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. La Biblia no dice, hermano Fran, que tendrán parte en el cielo, sino en el lago de fuego que arde
en el tiempo del fin, que va a ser la destrucción eterna de Satanás, sus ángeles y de todos los impíos. Y Apocalipsis capítulo 22, versículo 15 nos dice, mas los perros estarán fuera. ¿Fuera de dónde? Bueno, de la ciudad de la Nueva Jerusalén en el cielo. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. O sea, ¿quiénes van a estar afuera de esa ciudad, hermano Fran? Los desobedientes. Los desobedientes, los transgresores de la ley de Dios. Leamos otro texto más, Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 21, nos dicen, y manifiestas son las obras de la carne, escribió el apóstol Pablo, que son, ahí está, adulterio, séptimo mandamiento, fornicación, séptimo mandamiento, inmundicia, lascivia, idolatría, primero y segundo mandamiento, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, sexto mandamiento, amigos oyentes, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bien, hay un versículo muy interesante, hermano John, que es Romanos capítulo 7 y versículo 7, porque a veces tenemos dos tipos de leyes en la palabra de Dios, lo que fue las leyes ceremoniales y la ley moral de Dios. Entonces Pablo especifica bien a qué se refieren cuando uno viola alguno de estos mandamientos, porque él menciona uno de los que hemos mencionado, para identificando que se refiere a los 10 mandamientos. Así es. Romanos capítulo 7, versículo 7 nos dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Y dice, de ninguna manera, porque yo no conocí el pecado sino por la ley. Así porque es. tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciaráis. Hermano Frank, ¿qué pregunta más importante hace el apóstol Pablo en ese versículo 7 de Romanos 7? ¿La ley es pecado? Él pregunta. Por supuesto que no, pero Satanás sí ha hecho creer al mundo de que sí, la ley es pecado, de que no vale la pena guardarla. Pero dice Pablo, oigan bien, hermanos oyentes, amigos oyentes, estas son las palabras del apóstol inspirado por el Espíritu Santo, pero yo no conocí el pecado, que es pecado, transgresión de la ley de Dios, sino por la ley. O sea, hermano Frank, ¿qué hace la ley en la vida del pecador? Le muestra su condición, le muestra su pecado y le dice que necesita de un Salvador. Por eso Satanás no quiere que el mundo conozca la validez de la ley de Dios, porque Satanás sabe que si el mundo ignora estas verdades que nosotros estamos hablando en esta hora a través de este programa, el mundo entero se va a perder en el tiempo del fin, hermano Fran, porque todos serían transgresores. Y ya estamos leyendo, lo leímos en varios textos bíblicos, Gálatas, Apocalipsis, en fin, etcétera. Leímos, hermano Fran, de que ningún transgresor va a entrar al reino de los cielos. Y aclaramos, hermano John, que somos salvos por gracia, pero porque somos salvos por gracia, guardamos los mandamientos. Así es. Podemos perdernos si no se guardan los mandamientos. Así es. Bien, para poder saber lo que es pecado necesitamos mirar el espejo, como usted mencionó, moral de la ley de Dios. Solo por medio del conocimiento de dicha ley podremos saber si estamos siendo o no transgresores o no candidatos para el reino de los cielos. Al buscar por desacreditar los preceptos divinos, Satanás pervirtió las doctrinas de la Biblia y se incorporaron errores en la fe de millares de personas que profesan creer en la Santa Escritura, hermano John. Esto está sucediendo hoy en el mundo cristiano, hermano Fran. Muchos pastores hoy se paran en los púlpitos a través de sus congregaciones. Las personas le preguntan, pastor, ¿es importante guardar la ley de Dios? No, no hay necesidad, ya Cristo la clavó en la cruz del Calvario. El último gran conflicto entre la verdad y el error no es más que la última batalla de la controversia que se viene desarrollando desde hace tanto tiempo con respecto a la ley de Dios. En esta batalla estamos entrando ahora, hermano John, porque lo que usted dice, ya no se habla de la ley de Dios. Algunos la guardan, otros no. Muchos de los monumentos, hermano Frank, en este país de Norteamérica, no sé en otros países, muchos de los monumentos que mostraban la ley moral de Dios, los 10 mandamientos que estaban en lugares del gobierno, en oficinas gubernamentales, en las cortes de justicia, fueron removidos, hermano Frank.
Estamos viendo que ahora los hombres están eligiendo entre la ley de los hombres o los preceptos de Jehová, entre la religión de la Biblia y la religión de las fábulas y de la tradición. Qué triste eso. Vamos a ver cuál es el propósito de la palabra de Dios y el contenido de su ley. En el libro de los Salmos, el Salmo 119 y el versículo 105, noten cómo dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, o sea, luz, a mi camino. O sea, la palabra de Dios es nuestra lámpara para este camino tenebroso de pecado de esta tierra. ¿Qué haríamos sin la palabra de Dios, hermano Frank? ¿Qué haríamos sin la ley moral de Dios? Proverbios capítulo 6, usted lo tenía por allí, ¿verdad? Versículo 23, hay otro texto ahí muy importante. Dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. O sea que la Biblia es una lámpara, dice el salmista David, pero su hijo, el sabio Salomón, en Proverbios 6:23, nos enseña de que el mandamiento también es lámpara, que nos alumbra el camino de tinieblas y de pecado. Las agencias que se unirán en esta lucha contra la verdad y la justicia en el tiempo del fin, amigos oyentes, como ya el hermano Fran lo mencionó, estamos ya entrando en esa batalla, están ya obrando activamente, si usted no lo sabían. La palabra santa de Dios, que nos ha sido transmitida a costa de tanto padecimiento, de tanta sangre de los mártires, no es apreciada debidamente. Hoy se predican en los dichos de los hombres, hermano Fran, detrás de los púlpitos de muchas de las iglesias del cristianismo moderno hoy. Y la palabra de Dios permanece cerrada. La Biblia está al alcance de todos, pero pocos son los que la aceptan verdaderamente por guía de sus vidas, lamentablemente. ¿Cuál es la raíz de toda infidelidad? Jeremías capítulo 8, versículo 8 y 9 nos dice: ¿cómo decís? Nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron condenados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen entonces? Increíble. Hoy, hermano Fran, la mayoría de los ministros están mintiendo de la misma manera que mentían los líderes espirituales del Israel antiguo, como acabamos de leerlo en Jeremías 8, 8 y 9. ¿De qué manera? Haciendo creer a todos sus miembros que la ley de Dios ha sido abolida por Cristo en la cruz del Calvario. Por eso decía Jeremías que la han cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas, que eran los líderes de la nación judía en ese entonces, o la nación hebrea. La incredulidad predomina de modo alarmante, hermano John, no solo en el mundo, sino también en las iglesias, especialmente en esas iglesias donde no se resalta la ley de Dios. Así es. Muchos han llegado al punto de negar doctrinas que son el fundamento mismo de la fe cristiana. Los grandes hechos de la creación, como lo presentan los escritores inspirados, la caída del hombre, la expiación y el carácter perpetuo de la ley de Dios, son en realidad rechazado entera o parcialmente por el gran número de los que profesan ser cristianos. O sea, no se habla prácticamente de estos temas, hermano John, mucho menos de la ley de Dios. ¿Qué está sucediendo hoy, hermano Frank? ¿Qué vimos recientemente con el huracán que azotó a Texas? Harvey, que se llamaba, ¿verdad? Que promovió el gobernador de Texas, Abbott, número 1. Hizo una proclama, firmó un documento, una proclama, una ley para promover el día domingo, que no es el día de reposo, bíblico por supuesto, como un día de oración en Texas. Y 2 días después, o un día después, el presidente actual, Donald Trump, firma una proclama, no solamente Texas, sino todo Estados Unidos debería de dedicar el día domingo de esa semana, cuando ocurrió ese huracán, para orar, hermano Fran. Pero ¿qué está sucediendo hoy? Que no se está hablando del problema, de la raíz del problema, que radica en la violación
de esa ley perpetua de Dios. Miles de personas, hermano Frank, amigos oyentes, que se envanecen de su sabiduría y de su espíritu independiente, consideran como una debilidad el tener fe implícita en la Biblia. Piensan que es prueba de talento superior y científico argumentar con las Sagradas Escrituras y espiritualizar y eliminar sus más importantes verdades. Esto es lo que está pasando hoy en el mundo. Por eso, como usted lo mencionaba, no se está hablando de esto hoy en las iglesias. Esta es una verdad muy importante que nosotros no podemos pasar por alto. Muchos ministros enseñan a sus congregaciones y muchos profesores y doctores de la ley o teólogos dicen a sus estudiantes que la ley de Dios ha sido cambiada o abrogada. Y a los que tienen los requerimientos de ella por válidos, oigan bien, los que predicamos estas grandes verdades y anunciamos que esta ley moral está todavía en vigencia y anunciamos que esos mandamientos son dignos de ser obedecidos, se los considera como merecedores tan solo de la burla o del desprecio. ¿Qué peligro radica en el rechazo de la verdad? Juan capítulo 18, versículo 37 nos dice, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú lo dices, que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Amén. Gloria al Señor. ¿Y cuál es parte de esa verdad, hermano Fran? Se recuerda que en programas anteriores nosotros hablamos de esas 7 principales verdades. Una de esas verdades, como dijo Jesús, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Cuántos hoy están desechando esta verdad, hermano Frank? Salmo 119, versículo 142, nos dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Y el versículo 151 del mismo Salmo 119 nos dice, cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Jesús dijo que él había venido para dar testimonio a la verdad. Cristo guardó los mandamientos de su Padre, de acuerdo a Juan 15:10, hermano Fran. Cristo no podía violar la ley de Dios, ni mucho menos enseñar a transgredirla. Por eso él vivió la verdad y él dijo, todo aquel que es de la verdad, todo aquel que dice que tener la verdad, oye mi voz. Bueno, la Biblia habla de todos los mandamientos. Si habla de todos, no de parte, sino de todos, como una de esas 7 verdades que usted mencionó, principalmente entonces debemos hacer mención del 4º mandamiento, que tiene que ver con la adoración al verdadero Dios en su verdadero día de reposo, o sea, el sábado, el 7º día de la semana, que tiene que ver con el 4º mandamiento, hermano John. Es muy importante que nosotros mencionemos eso, hermano Fran, porque no hay un solo texto de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que autorice que nosotros tenemos que guardar el domingo porque fue cambiado por Cristo o sus apóstoles. Si hay algún hermano que nos está escuchando, algún amigo que nos está escuchando en esta hora, de la versión Reina Valera antigua o de la versión en inglés King James, que encuentre un solo versículo que autorice el mismo Cristo o los discípulos para nosotros guardar el domingo y no el sábado, por favor que nos llame o nos escriba. Bueno, hermano John, vimos como usted mencionó que se hizo el decreto un domingo y después de eso no pasaron una semana cuando mandaron 2 huracanes tuvimos que enfrentar aquí. Entonces, ¿a dónde llegan esa oración ese día falso, hermano John? Es correcto, hermano Fran. 2 huracanes más vinieron y azotaron fuertemente. La isla de Puerto Rico quedó completamente devastada. Y este otro huracán también azotó las costas del norte de este país. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera adorado en el día verdadero del Señor, hermano John? Quizá hubiese sido otra historia, hermano Fran, amén, pero Dios no acepta una adoración que vaya en contra de su ley, amigos oyentes. Lo hemos dicho muchas veces, nos hemos cansado de decirlo, que Dios va a reconocer a los verdaderos adoradores en el tiempo del fin, de acuerdo a Juan capítulo 4, los que le adoren en espíritu y en qué, hermano Fran. Y en verdad. Y en verdad, amigos oyentes, la Biblia es claro. Al rechazar la verdad, los hombres rechazan al autor de ella.
Al pisotear la ley de Dios se niega la autoridad del legislador. Por eso es que están ocurriendo todas estas tragedias, hermano Frank. Es tan fácil hacer un ídolo de las falsas doctrinas y teoría como tallar un ídolo de madera o de piedra. Al representar falsamente los atributos de Dios, Satanás induce a los hombres a que se formen un falso concepto con respecto a él. Muchos han entronizado un ídolo filosófico en lugar de Jehová, mientras que el Dios viviente, tal cual está revelado en su palabra, en Cristo y en las obras de la creación, no es adorado más que por un pequeño relativamente remanente, hermano John. Así que han entronizado un ídolo filosófico, hermano, la ciencia, la filosofía, todos estos arrebatos. Dicen en las noticias de la naturaleza o de la madre naturaleza, se lo achacan a la ciencia, hermano Frank, al calentamiento global. Pero esa no es la raíz, amigos oyentes. Lo estamos diciendo claramente para que ustedes puedan entender. Esa no es la raíz de todos estos males que el mundo está siendo azotado o está viendo en estos momentos o en estos tiempos finales. La raíz es que el mundo se ha apartado de Dios y ha rechazado su ley. Miles y miles divinizan la naturaleza. Oigan bien, la naturaleza. Se está hablando mucho de eso, hermano Fran, en las noticias, desde Francisco en Roma hasta los grandes líderes, el G20 en Europa, las Naciones Unidas están hablando de la naturaleza, del planeta Tierra, del calentamiento global. En fin, divinizan la naturaleza al paso que niegan al Dios de ella. O sea que no escuchamos mucho decir el creador de la naturaleza, hermano John. No, por supuesto que no. La naturaleza. Bien, aunque en forma diferente, la idolatría existe en el mundo cristiano de hoy, tan ciertamente como existió entre el antiguo Israel en tiempos del profeta Elías. El Dios de muchos así llamados sabios, filósofos, poetas, inclusive a los políticos de Washington o periodistas, el Dios de los círculos selectos y la moda, los actores de Hollywood, en fin, y todas estas personas de la farándula o de muchos colegios inclusive y universidades y hasta de muchos centros de teología, no es mucho mejor que Baal, el dios sol de los fenicios. Bueno, hacemos una pregunta, hermano John. Quizá los amigos oyentes se están preguntando por cuánto tiempo permanecerá en efecto la ley de Dios. Porque quizá muchos pastores le dicen a sus miembros que ya, como usted dijo, la ley de Dios fue primeramente para los judíos, pero fue abolida en la cruz. O sea que ya no hay que guardarla. Bueno, la palabra de Dios nos dice, la Biblia, en el Salmo 111, versículos 7 y 8, lo siguiente: las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. ¿Cuántos mandamientos? Todos, afirmando eternamente para siempre y eternamente. Amén, gloria para a Dios. Siempre, hechos en verdad y en rectitud. Gloria a Dios. Y el Salmo 119, versículo 60 nos dice: la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Así que la justicia de Dios, hermano Frank, como ya lo mencionamos en el principio, que está contenida en la base de su trono, es eterna. Amén. O sea, esa ley moral, amigos oyentes, va a ser eterna. Ninguno de los errores aceptados por el mundo cristiano ataca más atrevidamente la autoridad de Dios. Ninguno está en tan abierta oposición con las enseñanzas de la razón. Ninguno es tan pernicioso, de tan perniciosos resultados como la doctrina moderna que tanto cunde en el mundo hoy, de que la ley de Dios ya no es más de carácter obligatorio para los hombres. Este es uno de los errores o los sofismas más grandes de Satanás, hermano Fran. Y Satanás se ha encargado de sembrar ese error en las mentes del mundo hoy. Toda nación tiene sus leyes que exigen respeto y obediencia. Ningún gobierno en esta tierra, amigos oyentes, podría subsistir sin esas leyes. Y hacemos una pregunta: ¿es posible imaginarse que el creador del cielo y de la tierra no tenga ley alguna para gobernar los seres a los cuales creó? Eso sería contraproducente. Bueno, supongamos, amigos oyentes, que los ministros más eminentes se pusiesen a predicar de que las leyes que gobiernan a su país
y amparan los derechos de los ciudadanos no están más en vigencia. ¿Qué pasará, hermano? Bueno, que por coartar la libertad del pueblo ya no se debe obedecer ninguna ley. ¿Qué pasaría? Bueno, por un cuánto tiempo se tolerarían semejantes prédicas. Pero, ¿es acaso mayor ofensa desdeñar las leyes de los estados y las naciones que pisotear los preceptos divinos que son el fundamento del mismo gobierno de Dios? Imagina, hermano Frank, Hollywood. Yo no sé si las personas que nos están escuchando en esta hora sacó una película hace un tiempo atrás titulada La Purga. Y en esa película se promueve una sociedad anárquica, o sea, una anarquía sin ley. Por unas cuantas horas el gobierno da luz verde para que las personas maten, roben, atraquen. Hermano Fran, este es la temática o la teoría o la plataforma de Satanás. Esto es lo que el Satanás quiere sembrar en la mente del ser humano. ¿Qué significa anarquía o iniquidad? Primera de Juan 3:4 decimos una vez más, todo aquel que comete pecado transgrede también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Más acertado sería que las naciones obedeciesen sus estatutos o aboliesen o dejaran al pueblo hacer lo que quisiese, antes que el legislador del universo anulase su ley y dejase al mundo sin norma para condenar al culpable o justificar al obediente. Queremos saber cuál sería el resultado de la abolición de la ley de Dios. Bueno, el experimento se ha hecho ya y por eso vemos el mundo, hermanos John, está en la condición que estás. Es correcto. Terribles fueron las escenas que se desarrollaron en Francia en la historia cuando el ateísmo ejerció poder. Entonces el mundo vio que rechazar las restricciones que Dios impuso equivale a aceptar el gobierno de los más crueles y despóticos. Cuando se echa a un lado la norma de justicia, que es esa ley moral, queda abierto el camino para que el príncipe del mal, o sea, Satanás, establezca su poder en la tierra, o sea, su trono. Siempre que se rechazan, amigos oyentes, los preceptos divinos, el pecado deja de parecer culpa y la justicia deja de ser deseable. Los que se niegan a someterse al gobierno de Dios son completamente incapaces de gobernarse a sí mismos. Debido a sus enseñanzas perniciosas, se implanta el espíritu de insubordinación en el corazón de los niños y los jóvenes, de suyo insubornados, y se obtiene como resultado un estado social donde la anarquía reina soberana, al paso que se burlan de la incredulidad de los que obedecen la exigencia de Dios. Las multitudes aceptan con avidez los engaños de Satanás, se entregan a sus deseos desordenados y practican los pecados que acarrearon los juicios de Dios sobre los paganos. Bien, hermano Fran, yo creo que estamos viendo ahora, hemos sentado una base, como usted dijo al principio. ¿Cuál es la raíz de todos los males que estamos viviendo hoy en el mundo? Amigos oyentes, no es el cambio climático. No se engañe. No es eso. La raíz de todos los males que están sucediendo en el mundo actualmente es que el mundo se ha transgredido la ley moral de Dios. El mundo le ha dado la espalda a Dios y es por eso que los juicios de Dios han de caer sobre esta tierra. Estamos ustedes y nosotros, como dijimos al principio, envueltos en este conflicto inminente. Con el favor del Señor vamos a seguir abundando en cuanto a este tema en nuestro próximo programa, así que usted no se lo puede perder. Hacemos un llamado final, hermano Frank. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 nos dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, dice Jesús, y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Qué hermoso versículo para terminar, amigos oyentes. Cristo quiere entrar a tu vida hoy. Él quiere que tú empieces a vivir una vida de obediencia. Quiere que tú regreses a una vida de obediencia a su ley moral. ¿Por qué? Porque Cristo quiere morar en tu corazón, en tu vida. Si usted desea comunicarse con nosotros, lo puede hacer de dos formas: vía correo postal
o a través de nuestros números de teléfono. El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333, Riverview, Florida, y el área postal 33569. O si prefiere llamarnos, ¿qué números? 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Si usted desea visitarnos en nuestra iglesia local, nos gustaría conocerles. Nos gustaría adorar al verdadero Dios en su verdadero día de reposo con ustedes. Iglesia del Evangelio Eterno, 4403 Avenida Hoover, con H, Tampa, Florida, 33614. Si desea entrar a nuestra página de internet, entre a www.elfuerteclamor.org. Amigos oyentes, nos resta decirles gracias por su atención. Preparémonos porque Cristo está a las puertas. Gracias por su fiel sintonía y si Dios nos da la vida, nos veremos pues en nuestra próxima intervención.